Dios le bendiga en esta ocasión. Una vez más queremos compartir la palabra del Señor con ustedes. He seleccionado el libro de Job en el capítulo 1 y verso 20 para traer una reflexión sobre la adoración efectiva. La adoración efectiva. Dice ahí en el capítulo 1, versículo 20 del libro de Job: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. He querido hablar sobre la adoración porque me intriga sobremanera el hecho de que en estos días, en estos últimos tiempos, hay mucha gente que se denominan a sí mismos como adoradores, y muchos me parece que inclusive hasta lo ven como un ministerio especial, como un ministerio como un quehacer, algunos como un oficio, otros como una profesión, a lo cual han preferido o han querido dedicarse y autodenominarse a sí mismos adoradores. Yo he oído muchas personas diciendo que son adoradores. ¿A qué tú te dedicas? Yo soy adorador. ¿Cuál es tu ministerio? El ministerio mío es el ministerio de adorador. Soy un adorador. Y cuando uno observa cuidadosamente la forma y manera en que se conducen su vida cristiana, su vida espiritual, su quehacer como tales, como adoradores, pues uno lo que los oye es cantar, les gusta la música, posiblemente componer himnos, cantar himnos con música, visitar las iglesias, ir a los cultos, obtener presentaciones especiales, tanto en la iglesia local de donde son miembros, así como de otras iglesias donde o se invitan ellos o los invitan personas de las iglesias cuando tienen algún culto especial, alguna actividad especial. Pues como ya se ha dado a conocer la gente que canta y toca instrumentos y se acompañan como adoradores, pues ya la palabra adorador la tienen como si fuera un ministerio especial, como si fuera un oficio, una profesión dentro del campo religioso cristiano, pero que ha tomado la palabra adoración o el verbo adorar, ha tomado un rumbo un tanto raro, Es como si no se tuviera claro la definición del verbo adorar, como si no se entendiera la extensión, el significado de lo que significa verdaderamente adorar. Yo tengo conmigo un diccionario de latín español y voy a leer del diccionario latín español cómo se traduce adorar. Adorar es a orar, o sea, voy a orar. Conlleva la acción de disponerse uno a orar. Adorar es a orar. Pero también dice que es suplicar. También dice que es venerar. Respetar es otra definición. Conseguir con súplicas, es suplicar. Humillarse,
En otras palabras, por donde quiera que usted busca la palabra o el verbo adorar, pues conlleva una actitud de humillación, de postración, de reverencia, de respeto, y conlleva una actitud de humildad, una actitud de uno doblegarse, reconocerse a sí mismo inmerecedor, necesitado, quebrantado. Todo eso conlleva el significado de la palabra o del verbo adorar y de la palabra adoración, del sustantivo adoración. Entonces, eso dista mucho del protagonismo, dista mucho del lucimiento, dista mucho de uno creerse importante, creerse uno la gran cosa. Todo por el contrario, conlleva a uno anonadarse, quebrantarse, humillarse para alcanzar la misericordia de Dios, para alcanzar el beneplácito de Dios, para alcanzar la atención de Dios y para alcanzar y lograr el propósito con el cual uno se humilla o se postra ante la presencia de Dios. Me llama la atención, obviamente, cuando hablamos de adorar, la actitud de Job. La Biblia dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado de mal. Así que era un hombre perfecto, justo, santo, puro. Si alguien posiblemente podía hablarle a Dios de frente y de pie y dirigirse a Él sin tener que humillarse, sería Job, sin tener que postrarse, suplicar, porque el mismo Dios está dando testimonio aquí en la palabra del carácter de Job, de las cualidades que tenía Job, de la clase de persona que era Job, de siervo de Dios que era Job. Era perfecto, era justo, temeroso de Dios, apartado de mal. Y tras de que era todo eso, se dispuso inclusive él a soportar una de las pruebas más grandes que haya tenido ser humano alguno, debajo del sol y sobre la tierra. Tenía toda una hacienda, tenía mucha riqueza, tenía 10 hijos, todo lo perdió en un día, todo lo perdió en un día, todo. No solo perdió los haberes, sus economías, sus posesiones, sus valiosas posesiones, era rico en gran manera, así lo registra la palabra. Muy feliz con su hogar bien formado, sus hijos, lo perdió todo en un día. Y para colmo perdió su salud, porque le vino una enfermedad tremenda y hasta su esposa lo criticó cuando lo vio enfermo, habiendo sido un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado de mal, y verlo pasando por una situación como esta y él todavía confiando en Dios, él todavía íntegramente confiando en Dios. Ella parece que no tenía las mismas convicciones, la misma fe, ni la misma resistencia que tenía él, y le dice: ¿todavía tú temes a Dios? Y le dijo: maldice a Dios y muérete. Y Job contesta estas palabras. Dice: desnudo salí del vientre de mi padre, de mi madre, y desnudo tornaré allá.
Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en ese contexto es que dice ahí que él se postró en tierra y adoró a Dios en medio de unas circunstancias tan difíciles, tan dolorosas, tan tristes. Y sin embargo el hombre no reclamó que era justo, no reclamó que era santo, no reclamó que era temeroso de Dios y apartado de mal. No le atribuye a Dios despropósito alguno, sino que sufre esa prueba de haberlo perdido todo, incluyendo hasta el cariño, por así decirlo, de su propia esposa y su respaldo. Se postra en tierra y adora. Y no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adoró. ¿Cuántas personas que se denominan a sí mismos adoradores posiblemente no saben ni entienden lo que significa, lo que conlleva el acto de adorar, el verbo adorar, el sustantivo adoración? Adorar conlleva un acto de contrición, un acto de humillación, un acto de quebranto en la presencia de Dios, sufrido, inclusive doloroso, en el caso de Job, doloroso. Eso es adorar. Para poder ser un buen adorador, uno tiene que conocer la palabra de Dios para empezar. No solo conocer la palabra de Dios, sino haberla atesorado en lo más profundo de su vida y de su corazón y de su alma. Tenerla bien presente en toda circunstancia de la vida. Afianzarse en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en los pactos de Dios, en lo que la palabra del Señor nos enseña para afirmarnos en esa bendita palabra. Porque el acto de adorar que agrada a Dios y que es efectivo ante Dios es esa adoración que procede de un corazón contrito y humillado. Es esa adoración que procede del acto de uno quebrantarse, postrarse humildemente en la presencia de Dios. Cuando nosotros vemos en la Biblia, a la luz del ejemplo de Job mismo, pero buscamos, por ejemplo, el caso de Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac, otra prueba tremenda, enormemente grande, que Dios le diga a Abraham: sube el monte Moria y sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, el hijo de la promesa, el hijo del pacto. Lo que realmente tenía la razón de vivir del propio Abraham y de todo lo que habría de ser en el futuro estaba encarnado, representado en la persona de ese hijo, Isaac. Y Dios le dice: sube al monte Moria y sacrifícamelo en holocausto. Y allí dice en Génesis 22:5 que Abraham se dispuso a ir al monte, preparó el altar, la leña, el fuego, el cuchillo, todo lo tenía preparado, y le dijo a sus siervos: voy con mi hijo allí, voy a adorar a Dios, pero volveremos otra vez. La fe y la confianza de Abraham era que
iba a ser la adoración que él sabía que agradaba a Dios. Una adoración con sacrificio. Una oración con humildad. Una adoración donde estaba él derramando su alma en la presencia de Dios en medio de sufrimiento, porque sufrimiento tenía que haber, porque iba a sacrificar nada más y nada menos que a su hijo. Y en el libro de Hebreos dice que en su corazón lo sacrificó y Dios simbólicamente lo levantó de los muertos. El capítulo 11 de la epístola a los Hebreos nos narra eso. Es el acto de adorar. O sea que lo que queremos decir es que adorar no es lucirse uno. Adorar no es cantar, no es gritar, no es verse bonito, no es protagonismo. Adorar conlleva un acto de humillación y cuanto más en secreto lo pueda hacer uno y cuanto más íntimo pueda ser el acto entre Dios y uno, tanto más efectivo es. Pero como decía, para adorar de tal manera que Dios se agrade y que nosotros podamos recibir aquello que postrados y humillados le pedimos al Señor, tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer su palabra, sus promesas, sus pactos, creerlos y estar dispuestos nosotros a morir a nosotros mismos, morir al orgullo personal, a la arrogancia, al apetito de lucimiento y al apetito de protagonismo público y llegar a la presencia del Señor en ese acto de humillación, de quebranto y de adoración en su presencia. En muchas ocasiones la adoración ni siquiera conlleva verbalizar ni articular las palabras. A veces la adoración lo que conlleva es lágrimas, derramarse uno en la presencia del Señor en espíritu y en verdad, como le dijo el Señor a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, donde la samaritana le dice: nuestros padres adoraron este monte y ustedes dicen que en Jerusalén que se adora. Y Jesucristo le dijo: mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará a Dios, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, fíjese que dice verdaderos adoradores, quiere decir que puede haber falsos adoradores, o puede haber adoradores cuya adoración no tiene valor alguno o no tiene efectividad alguna. Dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea que la adoración que Dios busca y la adoración que Jesucristo mismo le dice a la mujer samaritana y por ende a nosotros, que agrada a Dios, es aquella adoración que se eleva a Dios en un acto de postración, de humillación, de quebrantamiento en la presencia del Señor, que lleva a uno a ser un adorador de verdad. Que esa adoración es una adoración que sale de lo más profundo de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestras vísceras, de lo más intenso de nuestra vida, de lo más profundo de nuestro ser. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y Job se postró en medio de una situación tan dolorosa como la que estaba pasando. Y dice, se postró en tierra. Como lo imagino, postrado en tierra. Allí no había piso ni de madera, ni de concreto, ni alfombra, ni nada. No sacó cuenta. Cuando uno tiene sed de Dios, cuando uno tiene hambre de Dios, cuando uno tiene necesidad de Dios, uno se abandona en las manos de Dios en adoración.
Aun cuando uno no pueda musitar palabras, uno llora en la presencia del Señor, se quebranta en la presencia del Señor. Eso es adorar. O sea que el acto de adorar, como dije, no es un acto de lucimiento para que vean a uno, ni para que oigan a uno, ni para dejarse ver, ni es un acto de protagonismo. Y ahora hay muchos que inclusive no solamente tienen el título de adoradores y ministerio de adoradores, sino que no van a ningún sitio a adorar a no ser que le paguen o le den una ofrenda o lo presenten con bombos y platillos porque es el gran adorador. Por lo menos esta línea de pensamiento que tenemos aquí, la adoración de Job, no nos presenta la adoración ni al adorador de esa manera. Nos presenta un acto de adorar en total humillación en la presencia de Dios, en total quebrantamiento, en súplica, en ruego, para alcanzar la misericordia de Dios. Job estaba en prueba. Job estaba en un momento bien difícil, uno de los momentos más difíciles que puede pasar ser humano alguno. Estaba pasando Job. Dobló sus rodillas, se postró en tierra y habiéndolo perdido todo, no le atribuyó a Dios despropósito alguno, sino que adoró. Yo me imagino que no haría algarabía alguna, ni ruido alguno, ni siquiera musitar palabra alguna. Yo me imagino que cuando Job se levantó de allí, la tierra estaba mojadita de lágrimas. Pero adoró y Dios lo escuchó. Y nosotros vemos como Dios le devolvió todo, nuevo. Qué bueno es Dios. Cuando nosotros logramos entrar a los atrios de su altar, de la presencia de Dios, del altar divino, de la presencia de Dios, atrios del trono de Dios, de la presencia de Dios en adoración. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No solamente con una guitarrita, con un acordeón, un teclado, con mucha batería, con mucho ruido, con mucha música. El acto de adoración conlleva humillación, quebrantamiento, sufrimiento, dolor. ¿Cómo ustedes creen que se sentía Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac? Por eso es importante la base que uno tenga del conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando vienen estos momentos de prueba grande a nuestras vidas, nosotros no brincamos, no saltamos, no hablamos lengua, no danzamos, no nos reímos. Ahí hay que llorar en la presencia del Señor, ahí hay que humillarse en la presencia del Señor, ahí hay que quebrantarse en la presencia del Señor. Eso es adorar a Dios. Humillarse, postrarse, rogar, suplicar. Todos esos verbos que estamos diciendo, ninguno de ellos conlleva o tiene el matiz o la connotación de publicidad, de protagonismo, de lucimiento, ni de título, ni de uno adoptar una actitud arrogante o prepotente. Todo lo contrario. Humildad, humillación, quebranto. A mí me llama tanto la atención que Job, en medio de una prueba tan y tan grande, donde lo ha perdido todo, ha perdido hasta la salud, nos enseña lo que es la verdadera adoración y el verdadero significado de la adoración, el modelo de la adoración, el ejemplo de la adoración verdadera, esa adoración en espíritu y en verdad que habla Jesucristo a la mujer samaritana. Esa adoración que llega porque es en espíritu y en verdad, fundamentada en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, una base sólida para uno poder soportar el dolor, soportar el sufrimiento, el quebranto, la prueba y poder adorar a Dios. Poder postrarse, porque adorar, como dije, conlleva adorar, orar. Voy a orar,
voy a quebrantarme en la presencia del Señor. Voy a doblegarme en la presencia del Señor. Voy a suplicarle, voy a rogarle. Eso es lo que significa adorar. Y Job adoró. Moisés, cuando recibió los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley, allá en el monte Sinaí, también dice allí, en Éxodo capítulo 34 y verso 8, dice que dobló su cabeza hacia el suelo. Dobló su cabeza hacia el suelo. Si no levantó su cabeza, sino que bajó su cabeza en un acto de reverencia, en un acto de humildad, en un acto de quebrantamiento, de humillación ante la presencia de Dios. Dobló su cabeza hacia el suelo y adoró. Adoró. El acto de adorar, donde quiera que usted lo busque, conlleva quebranto, conlleva humildad, conlleva ruego, súplica, uno mismo anonadarse en la presencia de Dios, porque es en la presencia de Dios. Es un acto solemne e íntimo del adorador y Dios. Es un acto que está relacionado con Dios de parte del adorador, pero el adorador tiene que tener una actitud de humildad, de mansedumbre, de templanza, de humillación, de quebrantamiento, de gratitud, reconocer que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, que Dios es grande, que Dios es maravilloso y que nosotros no somos más que simples criaturas, que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios y que tenemos que humillarnos en su presencia, reconocer que Él es Dios y reconocer que nosotros somos criaturas y que para poder lograr algo de parte de Dios no es demandando, no es ordenando. Hay muchas personas que le hablan a Dios como si Dios fuera un trabajador del campo, por no decir un esclavo, que Dios tiene que ayudarme, que Dios tiene que bendecirme, que Dios tiene que contestarme. No, hay otros que decretan como que ellos son los que mandan. Un decreto es una orden, decretándole a Dios, mandando a Dios, ordenándole a Dios. Eso no es adorar. Y cantar tampoco, ni tocar instrumento tampoco. Eso es alabar a Dios, eso es glorificar a Dios, eso es cantarle a Dios, eso es rendirle culto a Dios, que es bueno, hay que hacerlo. Pero cuando hablamos de adoración, adorar conlleva el acto de uno humillarse, quebrantarse, sentirse que uno está hablando con el soberano Dios, con el creador del universo, con el que todo lo puede, ante el cual no podemos levantar cabeza ni levantar nuestros ojos, como lo hicieron estos grandes hombres de Dios, que son ejemplos en las Sagradas Escrituras. Así es que, mis amados hermanos, adorar conlleva mucha humildad. Adorar conlleva mucho quebranto. Adorar posiblemente conlleva llanto, dolor, quebrantamiento, contrición. Y tenemos nosotros que agradar a Dios con nuestra adoración y tratar de que esa adoración llegue al trono de la gracia y podamos recibir el oportuno socorro de parte del Señor. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Espero que cada uno de nosotros podamos
comenzar a anonadarnos a nosotros mismos en la presencia de Dios y adorarlo de tal manera que nuestra adoración llegue al trono de la gracia y sea una adoración efectiva. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén.